Hoy habla de economía. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a la Real Sociedad Económica de Amigos del País, la institución cultural más antigua de Cartagena. Una vez más venimos a escuchar un buen conferenciante. La Real Sociedad Económica de Amigos del País es la institución cultural, como he dicho, más antigua de Cartagena. Aquí, en esta entidad, se creó la Universidad Politécnica de Cartagena. Aquí se creó la Escuela de Aprendices. Aquí se creó algo muy importante, que era el primer instituto de enseñanza media. Aquí se creó el Conservatorio de Música. Aquí se creó el Museo de Arqueología Municipal. Todas las manifestaciones culturales nacen y tienen origen en esta Santa Casa. A todos ustedes, bienvenidos al hermano mayor de la Cofradía de California, a los presidentes de las distintas hermandades, al hermano mayor, y a todos bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos esta tarde más en esta nueva iniciativa de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena. Permíteme que les presente a los miembros que me acompañan esta tarde en la mesa. A mi derecha tenemos a don Gonzalo Bandosel, nuestro ilustre conferenciante de esta tarde, y a mi izquierda nuestro vicepresidente, don José Jorge Madrid García. Sin más preámbulos, voy a presentarle a nuestro conferenciante, don Gonzalo Bandosel Fernández de Bobadilla, nacido en el año 1966, cartagenero, cofrade californio y enamorado de la ciudad de la Unión. Es doctor por la Universidad Politécnica de Cartagena con la tesis La creación de empresas y el perfil de emprendedor, análisis empírico en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Decano en la actualidad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la empresa de Local. Fue el pregonero de la Semana Santa de Cartagena en el 2025. Gonzalo Bandosel, Cartagena lleva el sentimiento cofrade en su ADN. Es sanpedrista. Ha podido disfrutar de las procesiones de otras ciudades españolas, como Sevilla, Málaga, Jerez y Orihuela, en los más de 10 años que permaneció fuera de la ciudad natal, estudiando y trabajando. También conoce las de la región de Murcia y ha pregonado las procesiones de la Unión y Cabo de Palos. Pero lo tiene claro, la Semana Santa de Cartagena es la mejor del mundo. Según sus palabras, para mí, la Semana Santa es recogimiento para poder vivir la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Durante mucho tiempo viví estos días de pasión como creyente, desde una perspectiva intelectual y sentimental, pero tras la muerte de mis padres he asumido una mayor implicación en las cofradías. Asistimos a un florecimiento religioso del sentimiento cofrade. Los tres pilares básicos de las cofradías son el culto, la caridad y la formación. Destacar que sus vivencias con la Madre Teresa de Calcuta marcaron fuertemente su manera de vivir la fe. También nos dice nuestro conferenciante, la Unión y Cartagena tienen muchos puntos en común. De hecho, la Semana Santa de la Unión la estableció un cartagenero y comparten elementos mineros. Hay un Cristo de los mineros que desfila el mismo día y a la misma hora, el Jueves Santo. La simbología de la minería y el dolor de sus trabajadores están presentes. Un amplio currículum tiene nuestro conferenciante de hoy. Es académico, correspondiente de la Real Academia Alfonso X el Sabio, académico numerario de la Internacional Academia Social Sample, doctor en Ciencias Económicas, Universidad Politécnica de Cartagena, máster en Música y Administración de ELISEE, licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por ICADE, experto en Crítica Cinematográfica de la Universidad de California de San Diego, presidente de la Comisión Académica del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales de la UCAM, director de la Cátedra Emprendedores de la UCAM, vicedecano de Administración y Dirección de Empresas de la UCAM, vicedecano de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la UCAM, director del Máster Oficial de Dirección de Empresas de la UCAM, en La Habana, Santiago de Cuba, Montevideo y en inglés en Viena. Ahora me voy a La Habana. Secretario del Consejo Social de la UPCT entre 2000 y 2007. Vicedecano de la Facultad de Ciencias de Empresas de la UPCT de 2002 a 2006. Profesor desde 1999 hasta octubre de 2007 en la UPCT y a partir de esa fecha en la UCAM, en las áreas de Dirección, Estrategia y Recursos Humanos. Ha publicado 40 publicaciones, tiene artículos, libros y 8 tesis doctorales dirigidas. Vicepresidente de la Asamblea Local de la Cruz Roja en Cartagena. Voluntario en varias casas de misericordia de la Caridad de la Madre Teresa entre 1997 y 1999.
vicepresidente técnico de la Semana Internacional del Cine Naval de Cartagena, de 2002 al 2013. Crítico de cine de la cadena SER Radio en Cartagena, de febrero de 2004 al 2010. Ha publicado 12 libros. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra al conferenciante de esta tarde, don Gonzalo Bantusé, que nos hablará de la ilustración a la economía azul. Una historia de razón y futuro compartido. Muchísimas gracias. ¿Se me oye? Sí, está abierto, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro, demasiado largo, pero muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos los presentes, especialmente a algunos amigos que veo por aquí. Antes de empezar voy a contar una anécdota. El año pasado estaba en esta mesa cuando vinieron los hermanos mayores a anunciarme que era pregonero 2025, y ahora que yo estoy aquí acaban de anunciar el nuevo pregonero 2025, es decir, que estaba condenado a estar en esta mesa en ambos acontecimientos. Bueno, como he dicho, buenas tardes. Hoy me decía el hermano mayor, ¿no vas a hablar de Semana Santa? No, hoy no voy a hablar de Semana Santa, hoy voy a hablar de economía, porque a veces se olvida de que también soy economista. Pero voy a hablar de historia, porque fijaos, voy a juntar la economía azul con la ilustración. Y alguno dirá, ¿cómo se te ha ocurrido eso? Pues muy fácil. Hace un año más o menos, en la Cámara de Comercio de Murcia, conocí a un huracán de la economía azul en forma de persona, que es mi amiga Ana Alonso, que me metió en la cabeza toda la economía azul, lo que consistía la economía azul. Y más o menos por esa misma época, Pedro me pidió que si podía dar una conferencia aquí que tuviera que ver con la ilustración, o que hablase un poco de la ilustración. Entonces, como llevaba ambos temas en la cabeza, empecé a ver que había bastante sintonía entre ambos. Y dije, oye, pues voy a hablar de ambas cosas. Es decir, seguro que casi todos los que estáis aquí estáis familiarizados con la ilustración, pero me pregunto cuántos de vosotros habéis oído hablar alguna vez de la economía azul, ¿no? Es decir, que es un concepto más complicado o más reciente. Entonces, os voy a hablar de ella, pero voy a tratar de responder a una pregunta que nos hacemos todos muchas veces, ¿no? Y es si la economía puede servir al bien común sin destruir la casa en la que vivimos, ¿de acuerdo? Esa es una pregunta capital que hay mucha literatura al respecto. Yo voy a tratar de responder a ella utilizando dos momentos muy puntuales en la historia. Uno, el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Rodeado de plumas y pergaminos y cafés filosóficos, y otro que es el que está ocurriendo ahora. Parece mundos muy distintos, pero en realidad ya veréis que no lo son tanto. Porque voy a tratar de mostrar cómo las ideas de Voltaire o de Smith o de los fisiócratas pueden tener mucho que ver con las algas, los residuos y la biomasa, ¿vale? Y os pido que me acompañéis. Sé que para muchos de vosotros va a ser algo muy nuevo, pero sí pido que no perdáis la curiosidad y vuestro escepticismo, y quizás al final también sea capaz de despertar vuestra esperanza. Mirad, en principio nos vamos a situar en el siglo XVIII primero, ¿de acuerdo? El siglo XVIII, sabéis que es un siglo que Europa hierve de ideas. Las ciudades se iluminan tanto a nivel literal como simbólicamente, con velas, con debates, con imprentas. Hay un fervor de la ilustración. Cartagena tuvo mucho que ver. No sé si sabéis, por ejemplo, que fue un cartagenero, gracias a un cartagenero, la expedición botánica de Mutis y todas las láminas de la expedición botánica de Mutis están en el Jardín Botánico de Madrid, porque fue José Ramón de Leiva, que era un cartagenero, que era el secretario del virreinato de la Nueva España. Cuando muere Mutis, a él le encargan que entre en los aposentos de Mutis, él organice toda la expedición botánica y la envíe a Madrid. O sea que gracias a él, gracias a un cartagenero, tenemos esa maravilla que si alguno no ha visto, le recomiendo que vaya a ver. Y en medio de ese ruido intelectual nace algo nuevo, ¿vale? En la ilustración, una forma de pensar la riqueza no como un privilegio de reyes o como una dávida, sino como algo que se puede comprender, organizar y hasta mejorar. Surge la economía de la ilustración, y entonces cuando los pensadores dicen, si podemos explicar el movimiento de los planetas, ¿por qué no el de los precios? ¿Vale? Y con esa ambición empiezan a surgir tres grandes ideas que son las que marcan la ilustración. La primera es la razón como motor económico. O sea, los ilustrados creían en el poder de la razón, y eso incluía aplicarlo a la organización de la riqueza. Los primeros economistas o filósofos económicos del siglo XVIII, como François Quesnay o como Adam Smith o como Jean-Jacques Rousseau, no eran banqueros ni políticos, eran
eran médicos, filósofos, botánicos, músicos, profesores. Y ellos veían la economía como un sistema natural, casi como el cuerpo humano. De hecho, Quesnay, por ejemplo, consideraba la circulación de la riqueza como la circulación sanguínea. Lo llamó el tableau économique y un sistema en equilibrio, donde cada actor económico tenía su función vital. Así funciona la circulación. Cada uno de los componentes sabe lo que tiene que hacer. Él decía en el siglo XVIII que en economía todo fluye y todo está conectado. Nada debe estancarse. ¿No les suena eso a sostenibilidad? Ese término que ahora parece que hemos inventado hace unos cuantos días, ¿no? y que tanto fluye ahora en la literatura, ¿no? y en las noticias. Y fijaos que ya se hablaba de él en el siglo XVIII. El segundo principio de la Ilustración es la tierra como fuente de energía. Los fisiócratas, ilustrados franceses del siglo XVIII como Quesnay o Turgot, defendían que la riqueza real venía de la tierra. La agricultura era para ellos la única fuente de riqueza de una nación. Fueron los primeros en decir que la naturaleza tiene un gran valor económico. En cierto modo, fueron ecologistas aún sin saberlo. No hablaban aún de la huella ecológica, pero ya entendían que lo natural no era solo bello, sino también productivo, si se respetaban sus tiempos y sus ciclos. Y el tercer principio de la economía de la Ilustración era la libertad económica, pero con finalidad pública. Adam Smith, en 1776, en La riqueza de las naciones, defendió algo revolucionario. Dijo que si se deja a las personas comerciar libremente, el sistema se regula solo. Y la sociedad se sostiene siempre que no se olvide la compasión, la empatía y la autoridad pública. Esa era la idea central, la gran esperanza ilustrada. Si usamos la razón, si dejamos trabajar a la naturaleza y la observamos, si actuamos a su ritmo con equilibrio, entonces la economía será fuente de progreso para todos. Suena hermoso y muy reciente, pero algo se torció, ¿de acuerdo? Porque cuando el pensamiento ilustrado se encontró con la máquina de vapor, el equilibrio dio paso al exceso, ¿de acuerdo? Es decir, la luz que hasta entonces iluminaba empezó a quemar. Con la máquina de vapor surgió una pregunta silenciosa que comenzó a girar en toda la economía. Era que, ¿por qué íbamos a funcionar al ritmo de la naturaleza si podemos acelerarlo? Vamos a acelerar ese ritmo, ¿no? Entramos de esa forma en el siglo XIX y en la Revolución Industrial, donde la razón, que la Ilustración había sido una guía, aquí se convierte en un instrumento de dominio. Las fábricas no respetaban las estaciones, los combustibles fósiles desplazaron la agricultura, la lógica de crecimiento, el famoso más y mejor, se volvió ley sagrada. ¿Recuerdan a los fisiócratas que he nombrado antes? Para ellos la tierra y la agricultura era la base de todo. En el siglo XIX el campo, por desgracia, se convirtió en proletariado rural, el equilibrio en explotación y el crecimiento en un fin en sí mismo. El siglo XX heredó ese impulso y lo elevó a la categoría de dogma. Hablamos de Producto Interior Bruto, de crecimiento industrial, de escala, de eficiencia, de globalización. Y no nos engañemos, funcionó. Es decir, las economías crecieron. Millones de habitantes del mundo salieron de la pobreza. Se prolongó la esperanza de vida. Pero hubo un precio, uno que no estaba en las cuentas nacionales, uno que no se medía en el PIB, que es la factura invisible, ¿no? La pérdida de biodiversidad, los residuos que no desaparecían, los recursos que ya no se generaban. En ese punto algo empezó a chirriar y el sistema que debía garantizar el progreso empezaba a mostrar grietas. ¿Y ahora qué?, se preguntaron muchos. Hubo algunos que abogaron por volver a la Ilustración, por mirar al pasado. Otros, más atrevidos, miraron al futuro pero con ojos antiguos, con ojos ilustrados. No para repetir, sino para recuperar algo esencial, que es la naturaleza como aliada, la razón como brújula y la economía como herramienta de vida, no de desgaste. Y es aquí donde aparece la gran protagonista de hoy, la que voy a contaros, que es una economía que piensa como el océano, flexible, interconectada y regenerativa, que es la economía azul. Repito, no sé si muchos de vosotros habíais oído hablar del concepto de economía azul. Hay otra acepción que funciona, pero yo me refiero a una economía azul que está pegando fuerte en los últimos años, que va más allá de la economía verde y de la circular, y que lo que nos dice es: observa la naturaleza, imítala y mejórala. Para este modelo productivo, la naturaleza no es solo la proveedora de los recursos que consumimos a diario, sino también un ejemplo de cómo debemos utilizarlo eficientemente. No es solo ecológica,
Es profundamente inteligente porque imita el principio de los ecosistemas marinos, donde nada se desperdicia, todo se transforma y toda vida se adapta, coopera y florece. Busca generar beneficios simultáneos, económicos, sociales y ambientales, fomentando la cooperación, la innovación y la sostenibilidad. Y os preguntaréis, ¿quién la inventó? Bueno, pues el término economía azul lo populariza Gunther Pauli, que es un economista belga, empresario y activista, que en 2010 publica The Blue Economy, el libro que tenéis ahí en la esquina, arriba, que se ha convertido en una biblia, aunque en realidad él, aunque lo publica en el 2010, ya él venía hablando de eso desde 1994. ¿Y en qué se basa ese principio de la economía azul? Pues se basa en los ecosistemas oceánicos como motores de innovación y crecimiento económico sostenible, dándoles un valor añadido, en combinación con la economía circular, que es la que se basa en el uso de los recursos, y la economía verde, que maximiza la protección medioambiental. Su idea era simple y bastante radical. Él dice, podemos crear empleo, generar riqueza y proteger el planeta todo a la vez. No hace falta eliminar uno de los tres elementos para conseguir otro. Hay que innovar más y mejor. Pauli en el libro tomó 100 innovaciones inspiradas en la naturaleza y en el océano y propuso que podían generar 100 millones de empleos, sin subvenciones, sin externalidades y, lo más importante, sin residuos. Abogaba por crear ecosistemas empresariales e industriales en los que todos los residuos y desechos fueran reintroducidos de nuevo en el proceso como materias primas de otros bienes o servicios. Se llama azul porque surgió del mar, se inspiró en el océano, pero saltó a la naturaleza en general. ¿Cómo funciona? Mirad, voy a tratar de explicaros los 4 principios básicos de la economía azul. El primero, usa lo que ya tienes en tu economía local y comunitaria. Lo que nos dice es que las empresas y comunidades deben organizarse buscando la autosuficiencia y el aprovechamiento total de recursos disponibles en su entorno locales, cooperando en lugar de competir. Si la región tiene cáscaras de café, o tiene viento, o tiene agua, o tiene bacterias, eso es lo que tiene que utilizar para focalizarse en su economía azul. Por ejemplo, en la región de Murcia, pues tenemos recursos naturales como el Mar Menor, la biodiversidad, las reservas marinas, recursos productivos como la pesca, la agricultura, la biotecnología, recursos logísticos, los puertos, los astilleros, los centros de investigación y recursos turísticos, culturales y patrimoniales. Ahí es donde nos tenemos que hacer fuertes, debemos posicionarnos bien para impulsar una economía azul sostenible, siempre que compatibilice el desarrollo económico con la protección de sistemas. Un ejemplo real, la isla de Hierro, tenéis ahí arriba, a la izquierda. La isla de Hierro es una isla pequeñita de las Islas Canarias que tiene 11.000 habitantes. ¿Y qué es lo que viene haciendo en los últimos años? Es un ejemplo perfecto de economía azul. En el Hierro se busca aprovechar los recursos del mar de forma sostenible, promoviendo el desarrollo económico sin dañar los ecosistemas marinos. ¿Qué es lo que hacen? Utilizan energías renovables marinas, la central hidroeólica, que combina la caída de agua con el viento, la pesca responsable a través de reservas marinas, el turismo sostenible, el buceo ecológico, la agricultura ecológica, el uso de energía limpia para desalinizar el agua y la innovación tecnológica. ¿Con eso qué consiste, con ese ejemplo de economía azul? Aprovechando lo que tiene la isla de Hierro. Pues una reducción de emisiones de CO2 y dependencia del petróleo, ahorro en costes energéticos, es increíble. No quería hablar de números, pero es increíble la rebaja de la factura de la luz de la isla de Hierro con este movimiento que han hecho. La promoción del empleo local en energías renovables, el turismo sostenible y la conservación marina. De manera que la imagen ha proyectado una imagen internacional de la isla de Hierro como una isla 100% sostenible, y es un ejemplo que ya está imitando en muchos otros sitios. El segundo principio de la economía azul es el de cero residuos, ¿vale? Es decir, todo residuo tiene un proceso que lo convierte en un recurso para otro, reduciendo costes, minimizando el impacto ambiental y generando nuevas oportunidades de negocio. Lo que sobra en un proceso productivo se convierte en recurso en otro, eso es un principio básico. Por ejemplo, las cabezas, las vísceras y las espinas de pescado, que son residuos de pesca o de la agricultura, que no se destina al consumo humano, puede transformarse en harinas, en piensos, que son productos de bajo valor, pero también en productos de alto valor, como pueden ser cosméticos, nutracéuticos y farmacéuticos. Hay un ejemplo que es el proyecto Riestar en Galicia, que lo tenéis ahí arriba, que su objetivo es lograr un modelo de cero residuos en la cadena productiva pesquera y conservera.
se aplica el principio del aprovechamiento total del pez, usando tecnologías biotecnológicas para convertir los restos en bioplásticos marinos, biodegradables, que ya existen, cosméticos naturales y farmacéuticos, colágeno, biofertilizantes y piensos sostenibles. El principio es que nada se tira, ¿de acuerdo? Todos los subproductos se reintroducen en nuevas cadenas de valor. ¿Con esto qué consigue? Pues una reducción casi total de residuos orgánicos en la industria pesquera, un ahorro de costes de gestión de residuos, menor contaminación marina y huella de carbono y creación de nuevos productos innovadores y nuevos empleos. Fijaos que revolución simplemente utilizando los recursos que están a disposición, en este caso de Galicia. Hay otros ejemplos, los lodos generados en depuración de aguas urbanas o salinas pueden aprovecharse para producir biogás, o el exceso de calor de plantas energéticas e industriales situadas cerca de la costa se puede reutilizar para calentar viveros acuícolas, invernaderos o redes urbanas de calor. El tercer principio es la diversidad y la resiliencia, es decir, en lugar de crear una gran industria centralizada que consuma muchos recursos y genere muchos residuos, se busca crear muchas actividades pequeñas, complementarias y conectadas. Se trata de formar una cadena de sinergia, ¿de acuerdo? Donde cada actividad aprovecha lo que sobra de la otra. Por ejemplo, en las Islas Seychelles. Las Islas Seychelles tenían el problema de que dependían básicamente del turismo de playa y de la pesca del atún. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues por un lado, para aumentar la diversidad económica y ecológica, el país ha creado zonas marinas protegidas que cubren más del 30% de su territorio oceánico, más de 400.000 kilómetros. Y ha impulsado actividades nuevas como la agricultura sostenible, por ejemplo, el cultivo de algas y mariscos, sin dañar ecosistemas, o el turismo ecológico marino, buceo, educación ambiental y observación de la fauna, e investigación oceanográfica y tecnológica de conservación. Eso ha generado nuevas fuentes de empleo y ha reducido la dependencia de un solo sector, por lo cual ha aumentado la diversidad. Y la resiliencia, fijaos, la Seychelles depende o es muy vulnerable al cambio climático, sobre todo al aumento del nivel del mar y a la acidificación oceánica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Fueron los pioneros en crear en 2018 el primer bono azul, junto con el Banco Mundial. Ahí tenéis un anuncio. ¿Qué es lo que hacen? Pues eran unos préstamos o unas subvenciones que daban a apoyar a pescadores artesanales que recuperaban algunas prácticas ancestrales o mejorar prácticas sostenibles y proteger hábitats marinos. ¿De acuerdo? De esa manera, al conservar los ecosistemas costeros, los manglares, los corales, protegen también sus costas y la economía local, resistiendo mejor las crisis ambientales y económicas y manteniendo los ingresos, pero también los ecosistemas saludables. Y el cuarto principio de la economía azul es uno básico, y es que hay que inspirarse en la naturaleza, no dominarla. La innovación no debe venir del laboratorio aislado, sino observar cómo los procesos naturales no generan residuos, todo se transforma y se aprovecha. La naturaleza es el laboratorio más grande y eficiente, ya probó lo que funciona y lo que no funciona. La economía azul propone imitar ese modelo para crear ecosistemas productivos, eficientes y sostenibles. Por ejemplo, los arrecifes y las praderas de Posidonia protegen la costa de la erosión mejor que muchos diques artificiales. De ahí nace la ingeniería basada en soluciones naturales. Y ahora he de deciros que me siento muy orgulloso, y no sé si lo sabéis, a deciros que el puerto de Cartagena, cuyo presidente está aquí y le agradezco porque es amigo, es pionero en este asunto, con un proyecto de reforestación submarina de praderas de Posidonia que se inició en el año 2001, en el Tajo de los Cuervos y en Calacortina, a unos 12 metros de profundidad. Es la primera vez que se hizo dentro de las aguas de un puerto, a iniciativa de la autoridad portuaria. Y esta iniciativa permite contribuir a la conservación de una especie endémica, como es la Posidonia, aumentar la riqueza biológica de los fondos marinos, al servir de alimento y refugio a los peces y a otros espacios de invertebrados, limpiar las aguas portuarias y reducir la huella de carbono, porque la Posidonia oceánica captura 4 veces más CO2 que las plantas terrestres. O es un ejemplo de cómo se puede utilizar lo que tenemos para mejorar nuestra productividad sin generar residuos ni malgastar recursos. Ha recibido muchos premios por eso. Y de hecho, el mes pasado, el mes de octubre, el puerto ha sido admitido como nuevo miembro de la prestigiosa Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que engloba 1.400 organizaciones, 50 españolas de 160 países, y es el primer puerto
del mundo formar parte de ella, lo cual reconoce una trayectoria sólida y coherente de sostenibilidad, y doy las gracias y la enhorabuena al presidente del puerto que está con nosotros. Otro ejemplo es algo que está surgiendo en los últimos años. Todo el mundo sabemos lo que es la acuicultura. Aquí tenemos los criaderos de atunes, pero normalmente las que más conocemos como piscifactorías son de doradas o de lubina. Pues ahora está surgiendo una acuicultura que se llama multitrófica. ¿Por qué? Porque imita el modelo del océano, donde los ecosistemas funcionan en equilibrio y los residuos de unos organismos sirven de nutrientes para otros. Consiste en que en lugar de criar solo una especie, por ejemplo peces, se combinan diferentes niveles tróficos. Por ejemplo, cultivan peces, como las lubinas o las doradas, que producen residuos orgánicos. Y a su vez también cultivan moluscos, que filtran el agua y consumen esos residuos orgánicos. Y a su vez cultivan aguas marinas, que absorben los nutrientes disueltos, el nitrógeno y el fósforo, limpiando el agua. Por lo cual se reduce la contaminación, se aprovechan los residuos y se crea un ecosistema artificial cerrado, limpio y productivo que se autorregula, como ocurre en el mar natural. En la economía azul, nada, la basura no existe, porque como diría Gunter Pauli, en la naturaleza no hay desempleo y todo tiene un rol. La verdad es que algunos pensáis, bueno, pues esto es muy bonito, esto que estás contando y tal, pero ¿funciona de verdad? Pues sí, la verdad es que ya funciona. Por ejemplo, en Colombia hay comunidades que usan residuos agrícolas para producir energía y empleo. En Suecia hay ciudades donde el calor residual de los servidores digitales calienta viviendas. En Japón, empresas que cultivan algas marinas no solo para comer, sino para absorber CO2 y generar plásticos biodegradables. Y en Portugal se utiliza la energía de las olas. Fijaos, frente a las costas de Aguadura se instaló uno de los primeros parques de energía undimotriz que utiliza la energía que produce el movimiento de las olas. Por lo tanto, la economía azul es más que ecología, es un cambio de mentalidad. Y sin decirlo explícitamente, nos conecta de nuevo con la ilustración. ¿Por qué? ¿No fue acaso la ilustración la que nos enseñó a observar, a comprender o usar la razón y la naturaleza como brújulas? Ahora esa razón nos lleva a una economía que piensa como un océano o como un bosque. Y ahora voy a haceros un paralelismo, ese paralelismo que me vino a la cabeza cuando, como os he dicho, cuando yo pensaba en los dos conceptos, ¿no? La economía de la ilustración y la economía azul. Fijaos, hemos visto dos épocas muy distintas. Una con pelucas, enciclopedias y tratados sobre el comercio del trigo, y otra con microalgas, sensores marinos y startups regenerativas. Pero si la miramos bien no están tan lejos. Ambas nacen del asombro por el orden natural, con 3 siglos de diferencia. Ambas dicen, miremos el mundo y aprendamos de él. La propuesta de la economía azul es en el fondo muy similar, en mi opinión, a la de Adam Smith, que proponía optimizar y distribuir y utilizar los recursos de una manera estratégica. Transitamos de una economía lineal tradicional a una economía cíclica y regenerativa que se inspira en la naturaleza. Voy a mostraros algunos elementos comunes entre ambas. Por ejemplo, la observación y la razón. La ilustración dijo, observemos la naturaleza y apliquemos la razón para mejorar la sociedad. Ese es el principio ilustrado. Jean-Jacques Rousseau veía la naturaleza como fuente de bondad y equilibrio. La economía azul dice, observemos la naturaleza y apliquemos la ciencia para vivir con ella, no contra ella. Gunter Pauli afirma que la naturaleza es un modelo de productividad y sostenibilidad. Otro elemento común, la ruptura con lo establecido. ¿Con quién rompía la ilustración? La ilustración rompía con el antiguo régimen, con la autoridad basada en la tradición. Jean-Jacques Rousseau rechazaba el progreso material si corrompía los valores humanos. La economía azul rompe con otra autoridad, con la lógica económica lineal, con el extractivismo y con el dogma de crecimiento a cualquier precio. Gunter Pauli defiende el progreso tecnológico junto con una economía equilibrada con la vida. Y el tercer elemento común es el bien común como finalidad. Para los ilustrados, y eso es básico en su principio, la economía debe servir a la utilidad pública. Jean-Jacques Rousseau habló del contrato social, concepto que todos conocéis, porque las personas conviven en sociedad conforme a un acuerdo que establece normas morales y políticas de comportamiento. Para los economistas azules también. Gunter Pauli habla de red local y cooperativa, es decir, de ecosistemas productivos locales interconectados, como os acabo de contar, donde los subproductos de una empresa se convierten en materias primas para otra empresa. La ilustración y la economía azul comparten una visión, en mi opinión, holística y ética de la relación del hombre con la naturaleza, es decir, el deseo de crear un mundo mejor con conocimiento.
Ambas comparten la idea de que el verdadero progreso lleva respetando la naturaleza y promoviendo el bien común. No es nostalgia, es evolución. No estamos volviendo atrás, estamos continuando la historia. Mi hipótesis, la que defiendo hoy, la que vengo a defender ante vosotros, es que la economía azul es una actualización práctica del pensamiento ilustrado, adaptado a los retos del siglo XXI. Es una economía regenerativa que genera beneficio económico, social y ambiental. Mirad, hay una serie, vamos a jugar ahora un poco con la historia. Imaginemos que un fisiócrata, cualquiera de ellos, Kernay o Turgot, reaparece hoy en día. La verdad es que se volverían locos o no entenderían nuestros móviles ni nuestras apps, pero si les lleváramos a ciertos sitios o a ciertos lugares del mundo, verían cosas que sí les resultarían muy familiares. Por ejemplo, primero, del barbecho a la regeneración. En el siglo XVIII los fisiócratas promovían el barbecho, fueron ellos los que inventaron el barbecho, es decir, dejar descansar la tierra para que recuperase sus nutrientes, ir al ciclo de la naturaleza, respetar los tiempos de la naturaleza. Era un modelo basado en observar esos ciclos. Hoy la agricultura regenerativa no solo respeta esos ciclos naturales, sino que los potencia. Hay plantas que fijan nitrógeno, hay cultivos intercalados, suelos vivos con microbios y lombrices y cero químicos. Es el barbecho, lo que se hace hoy en día es el barbecho del siglo XVIII, pero con biotecnología, que no tenían ellos. Segundo, de la lombriz a la biofábrica. Ya en la Ilustración se conocía el valor del humus, del estiércol, de los ciclos biológicos del suelo. Hay fábricas urbanas hoy en día donde se cultivan lombrices para fabricar humus en su aparato digestivo, un abono rico en nutrientes que es utilizado para mejorar la fertilidad de huertos urbanos. Tercero, de los mercados locales a la economía de proximidad. Fijaos, los ilustrados defendían el comercio libre pero racional. Hoy surgen modelos de economía azul donde los residuos locales se transforman localmente. Por ejemplo, en Galicia. Galicia produce miles de toneladas de conchas de mejillón al año. Todos los que hemos ido a Galicia a tomar mejillón, no sé si alguna vez habéis preguntado qué hacen con las cáscaras. Pues antes era un residuo costoso de gestionar, pero ahora se procesan localmente para fabricar cales y cementos, por su alto contenido en carbonato cálcico. Son herramientas agrícolas para mejorar suelos. Y en Italia, por ejemplo, empresas locales utilizan pieles de pescado desechadas por la industria para transformarlas en cuero marino. Se curten y procesan artesanalmente con talleres locales, para crear bolsos, carteras y calzados de alta gama. El residuo pesquero se convierte en un producto de diseño con marca local. Y el cuarto elemento en común es de la alquimia a la biomimesis. La Ilustración terminó con la alquimia. Dijo, basta de magia, estudiemos la industria, la materia, nació la química, la física y la biología. Hoy la economía azul no inventa desde cero, observa cómo lo hace la naturaleza. Por ejemplo, los mejillones y las ostras filtran miles de litros de agua al día, eliminando partículas y mejorando la calidad del ecosistema. Inspirados en ello, se han desarrollado sistemas de filtración natural que usan bivalvos para limpiar puertos, lagunas o aguas de agricultura sin necesidad de químicos. Y otro ejemplo, los cardúmenes de peces. Los bancos de peces, si los habéis visto alguna vez que habéis hecho buceo, nadan en formación, reduciendo la resistencia al agua y ahorrando energía. Este comportamiento ha inspirado el diseño de turbinas marinas y parques eólicos offshore, donde las hélices se colocan en patrones similares para mejorar el flujo y alimentar la producción, es decir, aumentar la producción. Es decir, se observa la naturaleza, la eficiencia de la naturaleza y se mejora sobre ello. Como conclusión, hemos viajado del siglo XVIII al siglo XXI, de las cafeterías parisinas a los laboratorios costeros de Indonesia, de Kernay a las lombrices, de Adam Smith a los arrecifes de coral, y todo con una pregunta que ha seguido viva a lo largo de mi charla, y es si puede la economía ser algo más que un sistema de producción y consumo, puede ser un arte de convivir con el mundo. Esa es la gran pregunta que nos hacemos hoy en día. Y yo añado otra, ¿estamos ante una nueva Ilustración? ¿Por qué no? La Ilustración fue un despertar contra la ignorancia, contra el miedo y contra el dogma. Hoy en día hay varios dogmas contra los que tenemos que levantarnos. Aquellos que nos dicen que no se puede cambiar el sistema, o que lo sostenible es caro, o que el crecimiento es lo único que importa. Pero
igual que Diderot no aceptó el oscurantismo, igual que Voltaire no aceptó la injusticia, nos toca a nosotros no aceptar el colapso como destino. La economía azul no es una moda ni una fantasía ecológica. Es el inicio, en mi opinión, de una nueva ilustración. Una ilustración que no pone el hombre por encima de la naturaleza, sino dentro de ella. Claro, os preguntaréis, ¿qué podemos hacer nosotros? Porque está claro que no necesitamos ninguno de nosotros ser científico, marino, ni tener una fábrica de algas. Sino simplemente, mira, con que nos preguntemos cuando vayamos al supermercado si esto que compro genera valor o genera residuos. Simplemente con esa pregunta a lo mejor avanzamos mucho. O podemos enseñar a otros que existe otra forma de hacer economía. Y sobre todo podemos adaptarnos, regenerar y conectar. Yo me pregunto ingenuamente, ¿y si el siglo XXI, que todo el mundo dice que va a ser de la inteligencia artificial, ¿por qué no podría ser de la inteligencia natural? Que nos guiáramos de ella y que hiciéramos un mundo mejor. Mirad, una gota de agua parece poca cosa, ¿de acuerdo? Pero en el océano cada gota cuenta porque todas están conectadas. Lo mismo pasa con las ideas. Una idea ilustrada cambió el mundo y una idea azul puede salvarlo. Así que hoy, cuando salgáis de este templo del conocimiento, que es el templo de la ilustración, como ha dicho el presidente, el centro cultural más antiguo de la ciudad, quiero que os llevéis esta idea. Primero, no estamos ante una crisis económica, estamos ante una oportunidad evolutiva. Y como diría el propio Gunther Pauli, si la naturaleza no genera residuos, ¿por qué debería hacerlo la economía? No, es algo que no se entiende. Por lo tanto, bueno, simplemente termino diciendo que gracias por estar aquí, gracias por pensar, gracias por cuestionar y gracias sobre todo por estar dispuestos a iluminar el mundo, no solo con luz, sino con sentido. Muchas gracias a todos. Sí que para muchos a lo mejor han sido conceptos muy nuevos, pero si alguien quiere hacer una pregunta, yo estoy dispuesto a... Dime. Sí, Gonzalo, felicitarte por tu charla, ha sido muy didáctica. Muchas gracias. Yo había oído de la economía azul por el profesor Briones de la UPCT. Sí, Antonio Briones. Sí, Antonio. Pero bueno, resulta una explicación muy completa y además... Bueno, he tratado de hacer esa comparación con la ilustración, ¿no? Sí, a lo que iba. No cabe duda que la ilustración es clave para entendernos a nosotros mismos, a nuestra civilización, el mundo en que vivimos. Las aportaciones fueron más que notables, un gran salto, pero sin embargo podemos hacer una lectura crítica de la propia ilustración, que acuñó el concepto de progreso ilimitado, que nos ha llevado muchas veces a los callejones sin salida de este planeta, ¿no? A pesar de, bueno, de las aportaciones de Rousseau o el propio... Bueno, de hecho el propio Rousseau ya hizo esas críticas al final, él se alejó un poco de la ilustración por ese exceso. Claro, claro. Por eso quería llevarlo a este punto. Ojo que también tuvo una consecuencia negativa, ¿no? Claro, evidentemente. Pero vamos a ver, yo aquí traigo la ilustración como un momento de la historia en la cual se puso la luz, se puso la razón para investigar o para estudiar lo que estaba pasando y que se podía hacer de otra manera. Evidentemente que todo tiene sus excesos y todo elemento hay que vigilarlo para que no produzca más mal del que trata de solucionar. Con la economía igual, con la economía azul igual. Evidentemente que hay que vigilarla y no hay que abusar de ella. Yo simplemente lo que he tratado de razonar es que igual que en el siglo XVIII hubo un momento en que alguna gente se paró y dijo, oye, ¿qué estamos haciendo? ¿Se puede hacer de otra manera? Pues con la economía azul, y no solo la azul, primero la circular, la verde, ahora la azul, hay mucha gente que está diciendo, oye, lo que estamos haciendo, el crecimiento, se puede hacer de otra manera, más racional, que evidentemente hay que vigilar para que no acabe deteriorándose en sí mismo. Simplemente eso, que son dos momentos en la historia, de mi punto de vista, donde hemos puesto el foco en lo que estamos haciendo. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo vuelvo a decir que, y además me ha sorprendido muy gratamente, que el puerto de Cartagena está a la cabeza de este tipo de actuaciones, lo cual felicito grandemente a mi amigo Pedro. Dime, Pepe. Bueno, felicitaros por una conferencia tan interesante como esperábamos. Me ha sorprendido y me voy desde luego muy enriquecido, como creo que todos, ¿no? Mi pregunta, lógicamente, más que una pregunta, daría para un seminario, casi para un serial, ¿no? Pero en base a todo lo que hemos escuchado, para Gonzalo
Gonzalo, ¿cuáles serían las acciones jurídicas, legales, científicas para abordar los males que sufrimos aquí en los dos ecosistemas que tenemos en Portmán? Y bueno, quizá lo que sería más salvable sería el Mar Menor. Hemos tocado el Mar Menor, que siempre tiene que estar... Pues mira, como sabía que iba a salir, me lo he preparado. O sea, que te tengo la respuesta de lo que yo haría con el... o lo que yo creo que se podría trabajar. Pero mira, yo creo que... esto es una opinión muy personal, ¿vale? Hablando del Mar Menor y lo que está pasando, pues yo creo que se tendría que trabajar haciendo lo que está haciendo el puerto de la restauración de praderas marinas en el Mar Menor. Es decir, hay que inspirarse una vez más en la naturaleza y en vez de intentar controlar el ecosistema del Mar Menor, pues ya hay diversos proyectos recientes que buscan restaurar sus funciones naturales. Es decir, por ejemplo, las praderas de fanerogramas marinas son esenciales para filtrar el agua, fijar los sedimentos, absorben los nutrientes y sirven de refugio para peces y moluscos. Eso, es decir, hay que potenciar el Mar Menor como un ecosistema marino, hay que estudiar todo lo que ha existido a lo largo de la historia y fomentar que de manera natural trate de regularse. Eso, por supuesto, es paralelo a llevar a cabo todos los elementos legales que se tengan que hacer, como ahora se le da entidad hace poco, se le ha dotado de entidad jurídica propia, y todos los elementos que haya que reducir las posibles emisiones que llegan al Mar Menor. Pero volver a regenerar todos los ecosistemas marinos que hay en el Mar Menor sería, que ya me consta, el propio Antonio Briones, la UPCT, el propio puerto, están trabajando mucho en esos temas, pues sería potenciar esa naturalidad propia, esa esencia del ecosistema marino que tiene el Mar Menor. Más preguntas. Fácil. ¿No? Pues ya está, José. Bueno, pues un nuevo aplauso para nuestro compañero. Nos ha dado una lección magistral sobre la ilustración y la economía azul, recordando que estas entidades nacieron en el siglo XVIII a través de los caballeros de las Coitas en La Paz con Gala para poner en marcha el cambio de economía. Sí que hemos sido y somos y seremos centro cultural, pero fomentando siempre el cambio, la mejora, para que ser una entidad al servicio de los ciudadanos. Y eso es lo que hemos intentado hoy, con la conferencia de Gonzalo Bandosé. Una alternativa nueva, que cuando nos vayamos de aquí podamos comentar en la calle esos proyectos tan importantes que podemos hacer con esa economía azul a través de lo más rico que tiene Cartagena, que es nuestro puerto, nuestro litoral. Pionero. Y que somos en nuestra riqueza. Yo he dicho muchas veces que la economía de Cartagena pasa por el puerto. Es la que nos da vida, es la que nos ilumina, es la que crea puestas de trabajo y es la que crea calidad de vida. Y tenemos que seguir apoyando ese proyecto y esa idea. ¿Y qué más? Más claro nos lo ha dejado nuestro conferenciante de hoy, cuando nos ha puesto desde la época de la ilustración a una ilustración actual con la economía azul, para trabajar evidentemente nuestra primera riqueza, que es nuestro mar, nuestro Mediterráneo, nuestro puerto. Yo quiero agradecerle enormemente su presencia aquí esta tarde, esta noche. Era algo que teníamos pendiente y yo tenía mucha ganas que viniera Gonzalo aquí a la Real Sociedad Económica a hablarnos y a darnos una conferencia. La ha hecho magistral y única. Yo creo que debemos a partir de ahora hablar mucho más de la economía azul. De todas maneras no vamos a tener problemas. Tenemos al señor presidente de la autoridad portuaria que seguro que lo hará porque está haciendo un trabajo magnífico. Y que sea por muchos años. Nada más que eso, decirle a todos que muchísimas gracias por esta presencia. Gracias porque vosotros hacéis posible que la cultura que nace de esta casa se vaya a los ciudadanos y que la Real Sociedad Económica siga estando abierta a todos los ciudadanos de Cartagena. Muchísimas gracias por esta presencia y con vuestro permiso voy a tener un detalle con nuestro conferenciante mayor. Muchas gracias. La Real Sociedad Económica de nuestro país, a don Gonzalo Bandosé Fernández de Bogadilla. Además está bien escrito el apellido. Ah, ya ves. Si no te daría tus padres me pegan. Sí, seguro. Pero conseguir la casa. No me importa. Sí, no, Sí, claro. Lo que Ángel diga. No, hombre, es que con la mesa por delante al final
Hala, otro al museo. Me van a echar de casa. Lo he pensado. Bueno, muchas gracias de verdad. Espero no haber aburrido mucho y Muchas gracias a todos vosotros. con que alguien se quede con ese concepto nuevo ya es suficiente. Hermano, tío. La agenda que tienes te agradezco. Carlos, espero que te haya gustado. Ana, ¿qué tal lo has hecho? Muy bien, gracias. Sí, muy ¿Te ha interesante. aburrido mucho? No. ¿Ves qué bien? Ha dicho que